De 15 a 17, Paren el Mundo. Conducción, Denise Mota y Brian Maglin. Producción, Gonzalo Yuria. Paren el Mundo. Bienvenidos, muy buenas tardes a Paren el Mundo de este jueves 18 de junio, que va a tener de todo hoy: música, información como siempre, conversaciones, poesía, ¿por qué no? Y creo que no lluvia, hoy no, pero vamos a ver porque estaba anunciado. Brian, mi queridísimo, ¿cómo estás? Chispeó hace un rato. ¿Cómo estás, mi querida Denise Mota? Chispeó un poquito. Vamos, chispeó. Sí, chispeó. Bien, muy bien en este primer día. ¿No sentís los beneficios del acuerdo y el memorando de entendimiento y la paz yo que tengo está en el un mundo? alivio, Siento pero... como que me liberé. No, volvimos. Ahora sí podemos disfrutar el Mundial en la tierra de la libertad con calma. No quiero ser aguafiestas, pero después en un ratito... ¿no? Eso ni hablar. No el mundial, claro, no estoy hablando del mundial. Claro que hablo de la tregua, la pacificación. Hoy vamos a hablar un poco en específico de algunos detalles que hacen pensar que no estamos en una línea de pacificación que pueda durar mucho tiempo. Y además no sentís vamos mucha a ver, firmeza ahí. Bueno, por lo menos algunos actores que no necesariamente firmaron el acuerdo son los que empiezan a generar, me parece, mayor ruido. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, hubo bombardeos en diferentes partes del mundo, con lo cual, si bien recibimos los beneficios de la pacificación anunciada por Donald Trump, los efluvios de la pacificación. Sí, aparentemente no son suficientes sus deseos para mantener al mundo en calma, contrario a lo que muchas veces parece pensar el propio Donaldo. Bueno, ya nos meteremos en esos detalles. Muy bien. Saludamos a la barra de Paren el Mundo: Alejandro Correa, operador de radio; Joaquín González, operador de video; nuestro queridísimo Francisco Musso en asistencia técnica y producción; nuestro productor Gonzalo Yuria; el equipo multimedia que está compuesto por Joaquín Fernández, Diana Di Candia, Sebastián Cerveñansky, Facundo Verdún. Saludamos también a nuestra barra querida de la audiencia que nos acompaña en el trabajo, en el auto. Brian se ríe. La barra me gustó lo de la barra. La barra. Sí, te conozco, ya te vi en los ojitos. La barra, ahora le pusieron la barra bullanguera, pero es la barra quilombera. No, bullanguera, quilombera no, ese es un término, es para otra conversación esto, ¿verdad? Bueno, a la barra, ¿cómo es? Bullanguera que nos acompaña. No te deja de alentar. ¿Viste cómo estás sintiendo los beneficios de la pacificación? Del mundial, ¿verdad? Evidentemente, sí, es como que... Me brota el mundial, mirá, me brota el mundial. Te brota la victoria del otro día, todavía estás disfrutando. Por favor, mi querido. Humildad paso a paso. Humildad paso a paso. Bueno, paso a paso. Saludamos a la barra bullanguera, entonces. Y que nos escriban y nos saluden también al 099-891-888. De vuelta, mensajes, comentarios. De todo. Análisis, ¿por qué no? De política internacional. Claro. Al 099... Opiniones al 099-891-888. Mira, y hacemos un pequeño bloquecito para ella, la reina, porque hoy son sus 80 años y más allá de todo lo feo que informamos acá, ella recuerda que la vida es bonita y es bonita.
e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita a vida. E a vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. A vida, ela é maravilha ou é sofrimento. Ela é alegria ou lamento. Que é o que é, meu irmão? Há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, um tempo que nem dá num segundo. Há quem diga que é um divino mistério profundo. É um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta y prazer, ele diz que a vida es vivir. Bueno, ahí la escuchamos porque María Bethânia llega a los 80 años y para hablar de ella escuchamos o que é de Gonzaguinha, probablemente una de las canciones brasileñas más conocidas en el Río de la Plata y en la versión de María Bethânia probablemente también sea la interpretación más conocida en portugués, porque en español Jorge Drexler recientemente versionó la canción de forma muy bella, con ese mismo espíritu, en Taracá, su álbum presentado hace muy poquitos meses. María Bethânia es la gran intérprete de la canción en Brasil, un país de por sí de enormes cantantes como Elis Regina, Gal Costa, Alcione, Marisa Monte y tantas otras. Bethânia es la reina de este reino, una artista que tiene en el escenario su forma más viva de existencia. Es el escenario en sí lo que Bethânia reverencia más que sus propios discos, y es a partir del escenario y del contacto con el público que ha pensado siempre su carrera que empezó justamente en el teatro, en un espectáculo musical de fuerte carga política, el show Opinión, ya en medio de la dictadura militar recién instalada en Brasil en 1964. A lo largo de sus 60 años de carrera, Bethânia viene conjugando música, literatura, poesía, le encanta, dramaturgia, en la elección de repertorios que reflejan profundas tradiciones brasileñas y reflexiones sobre la vida, el amor y también el desamor. Hermana más chica de Caetano Veloso, también es en la voz de Bethânia que quedaron grabadas versiones definitivas de clásicos de Caetano como Reconvexo o Mel. En un documental sobre ella filmado en 2022 llamado Nadie sabe quién soy yo, Bethânia dijo: ni para arriba ni para abajo, sé exactamente mi tamaño y no es el éxito quien me lo va a decidir. Así que con eso nos vamos a las 5 noticias internacionales del día. 5, 4, 3, 2, 1. Las 5 del día.
Bueno, hablamos del tal MOU, el memorando de entendimiento que tiene a Brian respirando aliviado, por lo menos por las próximas, no sé, 2 horas. Vamos a disfrutar. No alcanza por ahora. Vamos a vivir el momento, dale. ¿verdad? El momento presente. El momento Muy presente, el aquí y ahora. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, declaró que el plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo con Irán comenzó este jueves. Diría que el plazo de 60 días comenzó oficialmente hoy, dijo el vicepresidente. Se firmó tarde e incluso puede que técnicamente se haya firmado, ya saben, debido a la diferencia horaria. Creo que técnicamente se firmó hoy, hora de Irán, expresó Vance durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. El pacto provisional firmado por el presidente Donald Trump y los líderes iraníes pospuso los temas más difíciles para la siguiente fase de negociaciones sin garantía de que se resuelvan. Según informó la agencia Reuters, la mayoría de los analistas se muestran escépticos de que ambas partes puedan alcanzar un acuerdo definitivo dentro de ese plazo de 60 días estipulado en el memorando de entendimiento. Brian, vos tenés ahí mucha compañía en esa sospecha de que va a durar poco. Sí, recordemos que el acuerdo firmado, que fue rubricado ayer en el Palacio de Versalles con esa foto que circuló por todo el mundo por Donald Trump y que luego dijo él que ya se lo había enviado previamente a Netanyahu para que lo pudiera ver, porque se especulaba el martes que no lo había podido ver Israel. Exacto. Entonces estaban en desacuerdo. Él dijo, sí, se lo mandé yo más temprano para que lo pueda ver. Y además de firmar ahí al lado de Macron, mientras estaban prestos a cenar ahí en el Palacio de Versalles, Trump dijo, lo firmé, le saqué una foto y se lo mandé a los iraníes. O sea, sí, ese es el tipo de diplomacia que estamos manejando en este momento. Claro. Pezeshkian, el presidente iraní, también compartió en forma diferente y bastante más diplomática y seria dos posteos, uno en inglés y uno en persa, en sus redes sociales, donde compartió por un lado el acuerdo, el papel del acuerdo directamente para que pudieran verlo todos los usuarios y ciudadanos específicamente, con la rúbrica tanto de él como de Donald Trump, y donde señalaba los 14 puntos, estos famosos 14 puntos que entran en el acuerdo y con los cuales nosotros venimos hablando de algunas de las cuestiones que se involucran en esto. Y después, si querés, nos vamos a meter en por qué se especula con que va a haber problemas alrededor de esto. En principio, esos dos grandes focos de conflicto para los próximos 60 días, porque esto recordemos que es una pacificación por 60 días, que si bien no se espera en principio que después de esos 60 días retomen la guerra, sino que se dan una pausa de 60 días donde algunos elementos ya quedan saldados o por lo menos definidos, aunque tendrán que seguir conversando y ver cómo se aplican. Por ejemplo, la liberación del estrecho de Hormuz, aunque se dan 30 días primero para sacar las minas que están ahí en el estrecho, y hoy se hablaba ya, vi algunas publicaciones, no solo de medios, sino también de agencias de noticias, hablando de que algunos petroleros ya circularon por el estrecho de Hormuz. Bueno, sí, seguramente empezó a fluir los barcos por ahí por el estrecho, pero recordemos... Ya bajó impresionante. El petróleo ya había bajado el domingo en forma muy fuerte con la declaración del preanuncio, cuando se dijo, ya está, firmé digitalmente, dijo Trump, ya estamos en un acuerdo, ya ahí había bajado drásticamente, hoy bajó incluso por debajo de los $70. Obviamente recordemos que llegó hasta más de 140 en los peores momentos del conflicto. Ese es el gran logro que señala Donald Trump. Dice, bueno, lo principal que yo puedo decir, además de que dice que es una victoria, todos los analistas y los opositores obviamente, pero los analistas locales en Estados Unidos, pero también a nivel internacional, señalan que no hay ningún tipo de victoria por parte de Estados Unidos. De hecho, le genera muchas críticas dentro de su propio país. Pero antes de meternos en esas críticas o en lo demás, decía, este acuerdo le da 30 días a Irán para sacar las minas del estrecho de Hormuz y 30 días más para que normalice la circulación por allí. Luego, sin embargo, dice, uno de los temas que habrá que ver cómo se lleva adelante, serán Irán y Omán, los dos países ribereños que tienen costas sobre el estrecho de Hormuz, quienes decidan cómo va a ser la administración del estrecho de acá en más, pero no pueden violentar las leyes del derecho internacional, el derecho naval, cosas que hemos charlado con Magdalena Vaz el otro día. Entonces, probablemente el cobro de peajes quede descartado por un lado. También sabemos que esto, dice el propio acuerdo, están las palabras firmadas en el acuerdo,
tiene que ser negociado o por lo menos acordado o aceptado también por los otros países del Golfo Pérsico. Si bien la mención es Irán y Omán van a ser los administradores, el resto de los países tienen que estar de acuerdo con la decisión que tomen estos dos países, y en ese sentido sabemos también por notificaciones por parte de estos países, pero también de agencias internacionales, específicamente Reuters publicó una nota hoy y viene trabajando el asunto, que estos países vienen tratando de buscar rutas alternativas para la salida de su propio petróleo específicamente, para no estar condicionados a lo que ocurre eventualmente con Irán, un país al cual, por supuesto, ya hemos visto durante el conflicto, no consideran ni un aliado ni un factor de estabilización o de estabilidad en la región. Entonces, por un lado, Hormuz, 30 días más 60 para negociar. Y el segundo gran foco de conflicto, el programa nuclear, porque si bien ahí en el acuerdo se establece, no se lo lleva Putin, no se lo lleva Estados Unidos, se va a empobrecer en Irán mismo, es decir, el uranio enriquecido que tenía hasta el 60% Irán, van a tratar de enriquecerlo en el propio territorio iraní, y Irán puede conservar su programa nuclear siempre que se comprometió explícitamente a no desarrollar armas nucleares. Esto es lo que Trump presenta también como una victoria fuerte. Pero ya se había comprometido antes. Exactamente. Vos sos mucho más pilla que yo y te das cuenta que esto ya lo había prometido y había un compromiso previo. Sí. Y por último, y este foco está mencionado también explícitamente en el acuerdo, al principio se especulaba con si estaría, si no estaría, qué implicaba eso, porque recordemos que ni el Líbano, que defendido explícitamente por Irán, ni Israel, defendido explícitamente, o por lo menos la postura supuestamente defendida por Estados Unidos, figuran en el acuerdo en el sentido de ser firmantes de este acuerdo. Es solamente una firma de Estados Unidos e Irán. Y sin embargo, aparece mencionado hasta 3 veces el Líbano en este acuerdo, y lo que señala es: deberá garantizarse el alto al fuego inmediato en el Líbano, a lo que exigía Irán para poder llevar adelante el acuerdo. Deberán irse del Líbano las fuerzas de defensa israelíes, y deberá gobernar y deberá garantizar el Líbano, en ese sentido, y ahí es donde empezará a jugar o no Irán un poco su juego con sus aliados de Hezbollah en el Líbano, quien garantice que su propia Fuerza Armada, el Líbano, sea la que comande la región y garantice que no haya ataques por parte de Hezbollah sobre Israel. Por supuesto, esto generó múltiples respuestas y múltiples críticas y cuestionamientos. Lo primero que cabe decir es que hoy mismo, y esto es parte de la gran segunda noticia que tenemos hoy, y por eso yo decía, bueno, me siento aliviado por esta sensación de mirá qué pacificado que estoy, pero seguían habiendo bombardeos, es que Israel sigue atacando al Líbano. Más allá de lo que en el acuerdo hayan intentado contemplar Trump e Irán, o Estados Unidos e Irán, este jueves hubo ataques aéreos israelíes en el sur del Líbano que dejaron al menos 3 muertos, según informaron los medios estatales libaneses, y ya después de que Estados Unidos e Irán habían firmado este acuerdo previsional que exige el fin de una guerra en todos los frentes, incluyendo, por supuesto, al Líbano. La Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó que un ataque con dron israelí impactó contra un auto cerca de la ciudad de Kfar Tevnit, causando la muerte de 2 personas. Y además, al menos otra persona murió en otro ataque israelí en Sabadín, informó esta misma agencia. El organismo también relató que un ataque con dron israelí en la ciudad de Beit Yaum, en la gobernación de Nabatie, dejó 2 heridos. Más allá de ahí el memorando me parece que no lo considera. No corre. Bueno, las respuestas más fuertes que he visto en relación a esta pacificación o a este acuerdo de entendimiento vienen, por un lado, hacia la propia interna de Estados Unidos, por supuesto muy criticada la postura de Donald Trump en dos elementos. Por un lado, todo lo que es el análisis sobre la debilidad que mostró Estados Unidos, sobre cómo presentó en principio esta guerra como una búsqueda maximalista de o un cambio de gobierno en Irán, o el desmantelamiento del programa nuclear, el desmantelamiento del programa misilístico, y por otro lado el manejo, por supuesto, del petróleo y de la situación en Medio Oriente. Todo eso no logra ningún tipo de resultado positivo, entonces hacia adentro ahí tiene muchas críticas, y por otro lado críticas de toda la que es la diáspora iraní o los sectores que más desde el punto de vista democrático pensaban que la intervención podía ser, incluso fue algo que dijo el propio Trump, una forma de acompañar a todos esos miles de manifestantes y activistas iraníes que habían sido asesinados por el gobierno iraní en las protestas de diciembre de 2025 y enero de 2026. Es decir, una idea de, bueno, vamos a fortalecer esta oposición para que por dentro puedan combatir y ganarle al régimen. Exacto. Tampoco fue finalmente eso, y está recibiendo críticas por eso. Pero después el otro gran foco del conflicto con toda esta situación es Israel, precisamente, que si bien no es firmante del acuerdo, es una parte central del mismo, porque
todo el gran conflicto bélico, tiene como principal actor, que además de realizar ataques y recibirlos también, es uno de los principales impulsores de este conflicto en tándem. Después estará la discusión si fue que uno llevó al otro y eso es lo de menos, pero en tándem con Estados Unidos. Y la crítica hacia adentro de Israel, hacia Netanyahu y hacia las posibilidades o al logro o al no logro que tuvo en relación a esta alianza estrecha con Estados Unidos son muy fuertes, al punto de que llevó a que por primera vez abiertamente funcionarios del gobierno israelí y funcionarios de Estados Unidos estén tensados en una disputa por lo menos discursiva. J.D. Vance específicamente salió a responder a los ministros Ben-Gvir, Bezalel Smotrich y demás que habían efectuado declaraciones contrarias a este acuerdo, y salió a responderles y dijo: ojo, porque Netanyahu está un poco más empapado que ustedes no saben muy bien de qué va este acuerdo, y dejó además un mensaje que lo voy a leer directamente porque me parece muy llamativo, y dijo: a ver, mi mensaje para ellos es doble. Primero, Donald Trump es el único jefe de Estado en todo el mundo que simpatiza con Israel en este momento. Y después les dijo: si yo formara parte de su gobierno, probablemente no estaría atacando al único aliado poderoso que me queda en todo el mundo. Bueno. Me parece que es una declaración fuerte en el sentido de que también Ben-Gvir había dicho poquito tiempo antes que el acuerdo le parecía muy mal y que no iban a respetar porque no estaba contemplado su firma, porque no habían firmado, porque ellos iban a sostener el cordón de seguridad. En ese sentido, la Fuerza de Defensa de Israel, provocadoramente, me pregunto, pero me parece un poco que sí, en las últimas horas, después de todas estas declaraciones, compartió un mapa donde muestran la zona de seguridad ampliada dentro del territorio libanés que piensan continuar sosteniendo, porque es la forma, dicen ellos, y dice Netanyahu, de garantizar que Hezbollah no ataque a los ciudadanos israelíes en el norte israelí. Así que vamos a ver cómo sigue esa situación, porque me parece que es poco probable de que, o si bien el acuerdo se tense al punto tal de que de alguna manera de que se vaya logren romperlo, o bien que va a generar una doble tensión. Por un lado, Estados Unidos va a tener que salir a cuestionar públicamente a Israel por los ataques que siga realizando en el Líbano, y por otro lado, Irán va a tener que tomar una postura. Si hasta ahora sostuvo que sí o sí había que incluir el Líbano, la liberación del Líbano, el despeje de la frontera entre Líbano e Israel de soldados israelíes, como una forma de llegar a un acuerdo, si ahora esto se sostiene y no cesa el fuego entre ambos bandos, ¿cómo hacen para justificar que igual sostengan el acuerdo y no se recomience las acciones bélicas? Habrá que ver qué pasa con eso, porque me parece que puede ser el principal foco de tensión. Ahí va. ¿Quién suelta la mano de quién? Exactamente. Bueno, vamos a Moscú, porque drones ucranianos atacaron en la madrugada del jueves varios puntos de Moscú en el mayor bombardeo aéreo de Kiev sobre la capital rusa desde el inicio de la invasión de las fuerzas del Kremlin, incendiando una importante refinería de petróleo y obligando a evacuar el aeropuerto más grande del país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky describió el ataque como una respuesta al bombardeo ruso contra un histórico complejo monástico de Kiev que pasó a inicios de esta semana. No queremos esta guerra y nunca la hemos querido, eso dijo Zelensky en contacto con periodistas. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ruso anunció que lanzaría grandes ataques conjuntos contra Ucrania de forma regular en respuesta al bombardeo contra Moscú. Otro lugar que sigue ahí bastante conflictivo, ¿no? Las bombas también vuelan por ahí y no han cesado. Así es, y la verdad es que si yo decía, bueno, recibo los beneficios de la pacificación, ahí vemos otra vez que los actores, yo creo que es un eventual lugar. Recordemos que en el G7 y hubo declaraciones específicamente de Donald Trump, de Zelensky y otros países más que habían tenido conversaciones, entendimientos, donde habían mostrado ciertos acuerdos para llegar a una eventual situación que destrabara el conflicto que viene hace 4 años, que nosotros siempre, un poco jocoso, pero también no, decimos está empantanado y demás. Muestra a las claras que va a tener que empezar Trump, si quiere garantizarse, como él dice, ser el presidente que pacificó y resolvió todos los conflictos de cara, recordemos, a las elecciones de medio término que tiene por delante, ver cómo hace para destrabar esa situación en la cual va a tener que negociar con Putin y va a tener que ver China qué quiere hacer y cómo quiere incidir en ese conflicto también. Vamos a ver cómo sigue. Claro, capaz que sin meterse tan de lleno, porque noviembre ya es ahora, ¿no? Cuando son las elecciones de medio de mandato. No, tiene que ver cómo logra, si lo puede resolver sin participar mucho en ninguna situación que lo afecte. Exactamente. Y en otro lugar donde está teniendo
participación, precisamente, donde le piden que no participemos, es en tu país. Sí. Trump no duerme ese hombre. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva reaccionó a las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump. Nosotros comentamos eso al final del programa de ayer, que Trump dijo que Brasil se estaba volviendo un país políticamente peligroso. Entonces Lula contestó sobre eso en una entrevista en Francia tras la cumbre del G7. El líder del Partido de los Trabajadores afirmó que Trump tiene derecho a tener sus preferencias políticas, pero le pidió que no interfiriera en el proceso electoral brasileño. Dijo, no se intrometa en las elecciones de Brasil, porque las elecciones de Brasil son problema de Brasil, así como las elecciones estadounidenses no son problema de Brasil. Las elecciones estadounidenses son problema de ellos, no mío. Las declaraciones de Lula se dieron después de que Trump dijera en una conferencia de prensa durante la mismísima cumbre del G7 que Brasil atraviesa una situación política compleja y comentara la condena del exdiputado Eduardo Bolsonaro. Ahí confundió, ¿no? Flavio con Eduardo, pensando que en realidad se había condenado a Flavio, que es el candidato a la presidencia, cuando en realidad es su hermano. Pero bueno, igual el apoyo a la familia Bolsonaro quedó patente. Sí, fue igual no es poca cosa lo que decís de que confundió, porque es uno de los temas que marcaron, digamos, en Brasil muy fuerte, incluso el propio Lula diciendo, bueno, ahí como que se confundió un poco, casi un poquito. Sí, medio burla. Medio lo burlaron un poco. Ni sabe qué está pasando. Está claro, igual él dice, está claro y está bien, les puede gustar todo bien, pero que no se meta más en nuestra política interna porque se pudre. Y lo mismo está pasando ahora, ojo, porque esto mismo está pasando en Colombia. En un ratito nos vamos a meter a Colombia, vamos a ir. Pero esto mismo está pasando porque legisladores demócratas, especialmente en Estados Unidos, denunciaron a Trump por estar teniendo injerencia en las elecciones en Colombia. Esto, recordemos, tiene que ver con que ha manifestado, y ayer reiteró, el apoyo por Abelardo de la Espriella, el candidato de ultraderecha que va a competir el domingo en las elecciones en la segunda vuelta contra el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. En otro lugar donde hay unas discusiones fuertes, pero que no tiene que ver con ninguna injerencia externa, sino precisamente ahora, hacia adentro, por ahora por lo menos, tiene que ver, bueno, en su momento igual, viste que Trump y Estados Unidos salieron a decir que iban a apoyar y que iban a sostener y que no iban a permitir ningún tipo de modificación o violencia antidemocrática en Bolivia, pero recordemos que llevan casi 50 días de conflicto y los bloqueos, si bien algunos han mermado porque algunas organizaciones sociales empiezan a sentir el cansancio, por supuesto, y la falta de orientación en algunos de sus reclamos. Quien sigue muy firme en el reclamo es la Central Obrera Boliviana, la COB, que emitió ahí unas declaraciones porque el Ejecutivo también le respondió fuertemente. La COB dijo precisamente que no iban a negociar ningún tipo de acuerdo o liberación de los bloqueos hasta que no liberaran a los detenidos que hay por las manifestaciones y precisamente por los otros bloqueos. Y en todo este contexto, el Ejecutivo boliviano le respondió y dijo: nosotros no vamos a cogobernar con la COB. En el contexto de esta crisis política, el ministro de Presidencia de Bolivia, José Luis Lupo, afirmó que el gobierno no aceptará un cogobierno con la Central Obrera Boliviana y ratificó que las atribuciones del Ejecutivo, como emisión de decretos, negociación con organismos internacionales y definición de políticas sobre combustibles y pensiones, corresponden exclusivamente a la administración elegida en las urnas. No se va a cogobernar con nadie. Si alguna organización como la COB pretende gobernar de esa manera, tiene que someterse a elecciones, ganarlas y presentar un plan de trabajo, expresó Lupo, de acuerdo a lo que consigna el diario paceño La Razón. También recordó Lupo que el gobierno de Rodrigo Paz Pereira fue elegido democráticamente y por tanto tiene la responsabilidad de emitir normas, negociar con organismos y definir todas las políticas que tienen que ver con las pensiones, los precios de carburantes y demás, que es uno de los elementos y focos de conflicto. Hay que ver porque en las últimas horas el gobierno sigue recibiendo presiones por parte de la Asamblea santacruceña y demás para aplicar este estado de excepción que fue aprobado en la Cámara de Diputados y Senadores y que luego fue promulgado por el presidente, pero que dijo que todavía no lo iba a aplicar, que iba a haber, recordemos que la aplicación significaría el despeje y el uso de las Fuerzas Armadas para el despeje de los bloqueos, con lo cual todavía siguen intentando la vía o bien de la negociación, y por eso instan a que depongan los bloqueos, o bien de que el desgaste y que se vayan cansando incluso los propios manifestantes de este tipo de movimientos.
insistimos, vamos a ver hasta qué punto se tensa, hasta qué punto resisten en esa petición, y si continúan los bloqueos, con las diferentes personas que nosotros hemos hablado en Bolivia, señalan por un lado que no aparecen puntos de acuerdo y de entendimiento por ahora, pero que por otro lado que tampoco es una situación donde en La Paz no puedan vivir, sino que viven con muchas restricciones, con complicaciones, pero la vida continúa. Sí, habrá que ver el cansancio, cómo va incidiendo en los distintos actores, ¿no? También, porque no es lo mismo vivir en esa situación eternamente. 50 días es un montón. Bueno, y hablando de un montón y de tantos días, y hablando un poco de las injerencias externas y de lo que mencionábamos antes, ¿te parece que vayamos a lo que viene? ¿Qué viene? Ahí va, Brian, querido. Bueno, enseguida de la tanda, acá en Paren el Mundo, va a estar con nosotros la periodista Sofía Cortiz, que desde Bogotá nos va a dar un panorama previo de la segunda vuelta de las elecciones de Colombia de este domingo. Más adelante volverá a estar con nosotros nuestro compañero Facundo Verdún con su espacio mundialista. Ya volvemos. Paren el Mundo. Conducción, Denis Mota y Brian Majlín. Es estudiar en la UCU, es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Hubo un momento en que todo era incertidumbre, y mientras muchos esperábamos respuestas, Gonzalo Moratorio trabajaba para encontrarlas. Su aporte ayudó a Uruguay a enfrentar la pandemia. Hoy, Gonzalo necesita de nosotros. Colabora con el colectivo solidario en locales Habitat o a través de la app. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Estás escuchando una radio que te pertenece. La Diaria Radio 97.9. Sigue el Mundial y la cobertura de la Diaria Radio. Este sábado desde las 16, Alemania, Costa de Marfil. Y el domingo desde las 17, Uruguay, Cabo Verde. En vivo desde Enriqueta con el equipo de deportes de la Diaria y Por Decir Algo. Y contactos con nuestro enviado Fermín Méndez. Sube el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Redpagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamaccerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Redpagos o en Mi Redpagos. Redpagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamaccerca.com.uy. Paren el Mundo. Me quiero subir. Used to say, live and let live. But if this ever-changing world in which we live in makes you give it a cry. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. Say, live and let die.
Volvemos a Par en el Mundo con otro cumpleañero del día. ¿Cómo queda un cumpleaños con Paul McCartney y María Bethania? Yo no sé, yo iría, Brian. ¿Qué te parece? Sí, seguro que sí. Buena música, seguro que No, hay, seguro que ¿no? vos irías, digo. No, Vos sí, vamos a ver. Si me invitas, sí, voy, obvio, claro. Hay que ver si me invitan, ¿no? Qué divino, 84 añitos y escuchamos ese temón, ¿no? Vivir y dejar morir del señor fabuloso de Liverpool. En ese clima, que no es seguramente el clima de Bogotá, recibimos a Sofía Cortiz, que está allí para darnos un panorama previo a las elecciones del domingo, en las que se va a determinar quién va a ser el sucesor de Gustavo Petro, si es el ultraderechista Abelardo de la Espriella o el oficialista Iván Cepeda. Sofía, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va por ahí? ¿Cómo estás, Sofi? Bien, antes de meternos en la cuestión política, porque capaz tiene incidencia, capaz no, pero ¿cómo se vivió el triunfo de Colombia ayer 3-1 en el Mundial? Me imagino que habrá tenido un impacto y la gente debe estar igual, a pesar de que se juega mucho el domingo, debe estar contenta. ¿O no? Bueno, yo voy a decir que justo me quedo en una casa donde decidieron, gente artista, no mirar el partido. Mirá. Pero es así, es así. No, pero se generó a raíz de todo esto del Mundial y algo estuvimos publicando esta semana en La Diaria, toda una controversia también, porque en el marco de lo electoral hubo también una apropiación, en primer lugar, por parte de la campaña de Abelardo de la Espriella, entonces eso generó una confrontación con Iván Cepeda, que los últimos días, de todas maneras, no él, porque sería extraño que después de denunciar su uso por parte de la Espriella saliera él con la camiseta, pero sí los spots que hicieron de la campaña tomaron el ponerse la camiseta de la selección, hacer un discurso vinculado a lo futbolístico, entonces quedó bastante empañado por todo esto. Por supuesto que la gente con la que pude hablar estaba muy contenta por el triunfo de ayer, pero también me pasó eso, de encontrarme, por ejemplo, una persona que me dijo que iba a votar por Abelardo, dijo, si hoy gana Colombia, el domingo gana Abelardo. Ah, pero que fue una especie de... Una especie, claro, sí, lo sintió. Claro. Claro, pero es parte de esta cosa de que está tan ligado y que eso pasa porque siempre coinciden los mundiales con las elecciones, como ambos son cada 4 años, a veces no coincide exactamente en los meses, en 2022 no coincidió, pero sí en 2018, por ejemplo. Y Sofía, ¿cuáles fueron las últimas actividades de campaña de los candidatos? ¿Cómo está la cosa ahí? Bueno, hubo dos actos de cierre el fin de semana. Estuvo Abelardo de la Espriella en Buga, en Valle del Cauca. Allí hizo un acto con las mismas características de siempre, diría, esto que ya hemos hablado, presentándose alrededor de un montón de pantallas, él en el medio, atrás de este vidrio blindado, mucha música alrededor. Juntó mucha gente, eso hay que decirlo, porque objetivamente es así, la gente la reunió. También porque justamente es parte, valga la redundancia, de esta retórica y de este planteamiento de la campaña como una cosa futbolística, justamente. Yo lo escribí ayer en La Diaria, hay una cosa como de hinchada, ¿no? Escuchaba los cánticos antes de que empezara a hablar Abelardo de la Espriella y era: Petro, decime qué se siente tener a Petro enfrente, vamos a ganarle a Petro por Colombia, porque además la disputa más grande es con Petro, no es con Cepeda. Y Cepeda hizo 2 actos, uno en Bogotá, que fue quizás lo más contundente, y otro en La Soledad, en otro municipio. Más allá de meternos ahora, que lo vamos a hacer en breve, en cuanto a qué se espera, más allá de las encuestas y más allá de lo que se está discutiendo y quién tiene más posibilidades, o por lo menos en las encuestas previas, qué pareciera que va a ocurrir, quiero detenerme en algo que señalaste recién, que tiene que ver con que esto es una disputa más fuerte con Petro que con Cepeda, por lo menos por parte de la Espriella, y así tratan de instalarlo.
hay algo que estuve leyendo y que se viene discutiendo bastante ahí adentro de Colombia, en analistas sobre todo, periodistas y personas que están más cercanas y vinculadas a la política, que tiene que ver con lo perjudicial que puede haber resultado la forma en que Petro viene actuando desde la campaña, pero sobre todo desde el resultado de la primera vuelta, cuando lo desconoció, cuando insistió con el fraude y demás, incluso cuando Cepeda se corrió de ese mismo mensaje, de ese discurso. ¿Cómo lo estás viendo vos en relación a el rol que Petro ha tenido y los efectos que eso tiene, y si le favorece a De la Espriella esta participación, esta presencia? En primer lugar, diría que es inconstitucional que Petro esté participando de la campaña. Eso para abrir esta discusión por lo pronto, que claro, que yo acá eso lo repito mucho, les digo, sería inadmisible en Uruguay que tuviéramos esta intervención por parte del presidente de la República. Yo en las últimas elecciones, no sé si recuerdan, pero cuando Lacalle Pou fue a algunos departamentos en algo que se podía leer como un respaldo a quienes estaban allí, a los líderes nacionalistas, solo eso, que no había sido algo explícito, generó toda una polémica, una crítica por parte del Frente Amplio. Entonces, acá esta cosa desembosada de Petro, de estar permanentemente publicando tweets, interviniendo en la campaña, es algo que para las y los uruguayos choca bastante. Y acá está muy naturalizado y diría que quienes están atrás de la campaña de Cepeda lo respaldan, algunos con más resquemores, algunos con más críticas a Petro, pero es muy difícil ir contra su liderazgo. Eso es algo que quienes están en las filas hoy de Cepeda, principalmente lo que son es petristas. Entonces es complicada la crítica hacia Petro. Yo diría que quizás en un primer momento, o sea, Cepeda es el elegido de Petro y por eso es el candidato, seguramente ayudó a acumular las bases con las que ya cuenta Petro, a consolidar eso y bueno, hacer la transferencia hacia Cepeda. Pero después pasa un poco esto que comentaban ustedes. Después de la primera vuelta, cuando lo que había que hacer era salir a buscar el centro, ampliar la mirada, ir hacia otros sectores, yo creo que ahí toda esta cuestión de Petro tan exacerbada, porque además es permanentemente, ustedes ya lo conocen, uno puede entrar y es un tuit atrás de otro a lo largo del día, y con algunas categorías que yo creo que, lo hablaba ayer con alguien del Pacto Histórico, a veces de tan reiteradas empiezan a perder cierto valor. Esto de manifestar siempre, no necesariamente mencionando explícitamente a Abelardo de la Espriella, pero a su entorno, ¿no? que lo que vendría sería el genocidio, el holocausto. O sea, realmente son categorías muy fuertes. Esto lo llevó él incluso cuando presidió el Consejo de Seguridad de la ONU hace 10 días, llevó el tema allí, hizo una conferencia de prensa posterior, planteó que Trump había roto la Constitución estadounidense interviniendo al apoyar explícitamente a Abelardo de la Espriella, pero en una cosa que seguramente tampoco era el marco ni era lo que se debía expresar en ese momento. De vuelta, capaz que esa denuncia la tendría que hacer el entorno de Cepeda, más que la disputa permanente con el presidente. Entonces yo diría, a mí me parece que en este momento es mejor que Petro no se siga involucrando tanto. Se llegó a plantear esto de, bueno, ¿será necesario que renuncie para hacer campaña? A mí me parece que la gente que tenía que atraer, de hecho, lo que sí se logró fue que Cepeda se bajara cuando el Ahí se cortó, creo, el contacto con Sofía. Mientras estaba diciéndonos qué es lo que logró Cepeda, ahora le vamos a preguntar qué fue lo que logró Cepeda para que nos pueda poner al tanto, pero recuperar un poco lo que viene diciendo en relación a que después de la primera vuelta, claramente, sobre todo, los dos candidatos, pero sobre todo Cepeda, tenía que ir por el centro político, por la clase media, sectores que quedaron muy desencantados, que hay poca participación, pero sobre todo que quizás, aunque sea en poco número, habían votado más por Claudia López, por Fajardo y demás. Sofi, estás ahí de vuelta, veníamos hablando de los logros que sí tuvo Cepeda y ahí quedó. Sí, no, igual te escuché perfecto toda esta introducción que hiciste ahora. No, simplemente para cerrar lo anterior, decir que Petro, de lo que sí se bajó fue de lo de la Asamblea Nacional Constituyente. Creo que
bueno, que en ese sentido hizo un favor en él también bajarse de eso. Pero después el tono de él ha sido el mismo a lo largo de la campaña. Y vos ahora dabas el pie para... Perdón, Denis, dale. No, eso. Y Cepeda sí pudo moverse más hacia el centro, como decía Brian, que era el ayer intento, hubo novedades, ¿no?, en torno a Claudia López y demás, y su conferencia conjunta. Pero bueno, ¿qué implicancias puede llegar a tener eso? Contanos un poco a quién representa, cuántos votos tuvo. Bueno, justamente, yo hoy decía, comentando acá con alguien, se demoró Claudia López en pronunciarse, porque lo hace a 4 días de las elecciones. Entonces, el intento que estaba haciendo la campaña de Cepeda desde el primer momento, que era poder atraer al vice de Paloma Valencia, que nosotros lo hablamos en su momento, a Daniel Oviedo, a Sergio Fajardo y a Claudia López, eso habían sido intentos infructuosos. Daniel Oviedo salió a respaldar a De las Piesnas en cada entrevista que dio, básicamente. Lo de Fajardo tampoco se consiguió. Sí, algunas figuras de partidos menores, pero se han acercado a Cepeda. Y lo de ayer con Claudia López fue bueno, consolidarlo. Ella insistió en que es un voto independiente, que no es una adhesión a la campaña de Cepeda, pero bueno, leyeron allí todo, que yo decía que complicado, porque si algo no precisa ahora Cepeda es seguir leyendo, y sin embargo leyeron 15 minutos lo que habían... Un memorando de entendimiento tuvieron. Más o menos. Exactamente, con lo que cada uno valoraba del otro y los acuerdos que se promovían. Pero bueno, Claudia López tuvo 1 millón de votos, es más de la diferencia que tuvieron De las Piesnas y Cepeda en la primera vuelta. Pero no podemos especular con que la transferencia vaya a ser total. Claro, automática. No, del mismo modo que quizás no especulamos, aunque es más fácil pensarlo, que todos los votos de Paloma Valencia vayan a ir a De la Espriella. No, claro, es imposible asegurarlo de esa manera. También Claudia López tuvo sus enfrentamientos en otros momentos, y es una figura que, si bien se la presenta como de izquierda, cuando estuvo como alcaldesa de Bogotá durante el estallido social, hubo muchas críticas por la represión que ella convalidó en ese momento. Sofía, una curiosidad que me quedé. Vos decías que De la Espriella terminó la campaña en el Valle del Cauca, que es una región de Colombia fuertemente marcada culturalmente, gastronómicamente por la población afro. Y tengo entendido que varios colectivos están con mucho miedo de lo que se viene el domingo. ¿Hay alguna razón? ¿Por qué decide terminar en el Valle del Cauca, Espriella? ¿Se entiende? Yo repasaba los resultados. Creo que es uno de los departamentos donde el pacto histórico votó bien, no tanto como Cauca, que si una mira, claro, saca 60%, o en Chocó, no, 60, 70, no es el caso. Yo ahora lo repasaba, creo que sacaron 53% contra 30% de Abelardo, pero supongo que es una zona de disputa, y particularmente en Buga, él hizo todo un discurso de que se presentó a la iglesia de Buda, y entonces ahí se sintió una epifanía y se dio cuenta que debía salvar a Colombia. O sea, realmente todo el discurso que hizo en torno a lo religioso en su cierre es parte de lo mismo, pero bueno, vino a involucrar todo esto, ¿no? La idea de yo estoy acompañado por Dios, y eso en torno a un relato de fui a la basílica, fui a la iglesia, y entonces entendí ahí, noté algo mesiánico. Sí, no, sí, vamos a ser respetuosos con este discurso en principio. Sofi, ¿te parece? Vamos a ir una pequeña tanda y a la vuelta hablamos un poco de qué se espera, qué dicen los números, en principio los que se conozcan. Hay ponderaciones, hay diferentes encuestas, y después sí, qué podemos esperar para lo que viene después de las elecciones. Así que vamos a una tanda y ya volvemos. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. Paren. Acción, Gonzalo Yuria. Este
este 2026 hay mucho en juego y por eso TCC se la juega con todo. Tenés 3 nuevas señales con los 104 partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana, FIBA, Ligas Europeas y más. Jugá con TCC desde 1.065 pesos por mes. Además, disfruta el pack América y el Mundo con señales argentinas. Informate ahora llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. TCC, todo el deporte a un precio increíble. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. En el mundo. Me quiero subir. Volvemos a Par en el Mundo. Estamos en comunicación con Sofía Cortiz desde Bogotá. Sofía, antes del corte te preguntábamos qué dan los números, ¿no? En esa antesala de la segunda vuelta, las distintas encuestas. ¿Cómo va el panorama? Bueno, hay 4 encuestas que salieron hasta el momento y 3 de ellas dan ganador a Abelardo de las Priella por bastante distancia y la de CELAG da un empate técnico marcando un poquitito por arriba a Cepeda. Yo ahora estaba revisando el ponderador de encuestas que publica siempre el medio La Silla Vacía y no toma la de CELAG porque se cerró antes, entonces sin tomar esa, las 3 primeras lo que daban era 44% Cepeda, 51% Abelardo de las Priella. O sea, el crecimiento sería mucho mayor en el caso de las Priella respecto a la primera vuelta que en el caso de Cepeda. Claro, 7 puntos, o sea, sale totalmente del margen de error. Nosotros llegamos a comentar acá la encuesta de CELAG, que es un estanque de pensamiento vinculado a Petro. También por eso me parece que la encuesta de CELAG hay que tomarla con mucha pinza, ¿no? Sí, en realidad más allá de si está bien, está mal, si es quién la provee y demás, hay una cuestión que no es reconocida dentro de la Cámara Nacional Electoral Colombiana y por eso no pueden presentarla en realidad dentro del territorio colombiano. Y hubo discusiones en torno a eso, así era legal o no difundir esos datos porque los había difundido la propia campaña de CPD, que no era legal hacerlo, entonces tenía que ver con una discusión alrededor de eso. Más allá de esto, entre la gente, porque vos, más allá de la casa donde te hospedás y demás, también vas a la calle, hablas con gente, involucrás y demás. ¿Cómo están recibiendo estos números? O sea, cuando vos hablas con la gente, más allá después de si algunos tienen más temor, menos temor, que también nos vamos a meter con eso, pero en principio, ¿hay expectativa? ¿La gente está contenta por lo que pueda llegar a pasar? En el sentido de, incluso el que vote a De la Espriella dice, che, qué bueno, o están como enojados con Petro, entonces están más en ese humor, digamos. Creo que en general hay un clima de mucha incertidumbre. No se tiene claro qué puede terminar de pasar el domingo. O sea, las distintas personas con las que hablé realmente apoyen a quien apoyen, ven como un panorama abierto. Me temo, pero claro, es muy difícil hacer esta predicción. Yo me la jugaría a decir que va a ganar Abelardo y que va a ganar con cierta distancia.
Y lo que veo es que para mucha militancia de acá, incluso de vuelta, gente que estuvo en cargos de gobierno, eso no les parece lo más probable. Que una entiende que, obviamente, una no va a estar diciéndole esto todo el tiempo a la gente de Cepeda, ¿no? Si a una le preguntan, puedes especular con qué te parece que va a suceder. Pero un poco como lo que pasó con la primera vuelta, que de repente yo pensaba desde Montevideo, bueno, me saco el pasaje para los 2 meses porque evidentemente va a haber segunda vuelta, y resulta que vine acá y la expectativa era ganar en primera. Y ahora me parece que si bien hubo muchos movimientos en la campaña de Cepeda, o sea, cambió radicalmente toda la estrategia en forma y contenido, hay una expectativa que yo no sé si se llegará a concretar en un triunfo. Claro, pero Sofía, ese negacionismo, digamos, de las encuestas, porque 7 puntos es elocuente la diferencia. ¿En qué se basa? ¿En que creen que va a surgir un voto que las encuestas no están detectando o que la gente más favorable a Cepeda va a salir a votar? Capaz que cosas que no hicieron en la primera vuelta. ¿Hay alguna justificativa razonable para ese optimismo por parte de la campaña de Cepeda o sus apoyadores? Capaz que primero está bueno decir igual que en la primera vuelta las encuestas daban primero a Cepeda y terminó pasando lo contrario. Porque eso también es cierto, ¿no? Podrían errar ahora las encuestas. No con esta diferencia quizás, pero nadie esperaba que saliera segundo. Bueno, Atlas Intel ya daba eso, ¿no? Llegó bastante cerca. Bueno, capaz que Atlas Intel sobre el final, pero da la perspectiva de que quien iba a ganar, digo, no en primera vuelta, pero quien iba a salir primero para pasar hacia la segunda, iba a ser Cepeda. No lo sé, quiero decir, hemos visto en distintas partes del mundo que las encuestas también han fallado. A mí me parece igual que hay un movimiento, sí, sobre todo desde las bases, en cuanto a la organización, por ejemplo, a mover gente que en zonas rurales es mucho más difícil, gente que se tiene que trasladar durante horas, Claro. y que en la primera vuelta hubo trabas en ese tipo de cuestiones. Trabas, digo, de falta de organización dentro del pacto histórico para proveer determinados fondos para que eso se hiciera, determinada organización. Hubo poca cantidad de testigos en las mesas del pacto histórico. Entiendo que se apela a que ahora haya una mayor cantidad. Se está haciendo movilización, creo que la mayor movilización es desde las bases. Yo lo que veo es eso, y hay cierta molestia con la dirigencia. Bien. Esta campaña la están bancando la militancia social, estudiantil. Ok, podríamos convenir entonces en esa pregunta y esa respuesta y en esa lectura es, bueno, quizás la experiencia está cifrada precisamente en que las encuestas también pueden fallar. Pueden haber fallado algunas al principio y pueden volver a fallar ahora las encuestas de cara a lo que venga, más allá de que ahora estén dando la ventaja de la Espriela. Claro, y que van a llevar a votar gente que en primera vuelta, por lo que veo, no fue a votar. Por ejemplo, ese interior, esa Colombia profunda. Y bueno, habría ahí cierta organización que podría mejorar. Y seguramente también la expectativa está en que en la medida que cambió la campaña, o sea, en la medida que todo lo que se le criticó en primera vuelta a la campaña de Cepeda ahora está haciendo lo contrario, que pueda surtir efecto. Me refiero a estas cuestiones que hablábamos en las veces anteriores, ¿no? Como el no haber ido a entrevistas. Bueno, en los últimos días, ayer estuvo en RCN, ahora hace un ratito salió en Caracol, o sea, en medios masivos, en medios que tienen mucha llegada a toda la población. Entonces, eso cambió radicalmente en ese sentido. Bueno, el debate no se pudo concretar porque no se llegó a acuerdos por parte de las dos campañas, entonces eso quedó en el veremos, pero diría que quedó que no salió por responsabilidad de ambas partes. Pero sí hubo un cambio en la comunicación de Cepeda.
En las últimas horas hubo, específicamente en Estados Unidos, un impulso por parte de legisladores demócratas de investigar el apoyo y la injerencia, así lo establecieron, la injerencia que tiene Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos en las elecciones en Colombia y específicamente en este caso apoyando a De la Espriella. ¿Tuvo esto algún impacto ahí en Colombia? ¿Están pensando y están hablando y discutiendo sobre la injerencia o más allá de alguna denuncia, algún tuit suelto de Petro no se menciona? No, eso está muy, muy sobre la mesa. O sea, la carta que firmaron estos 11 congresistas demócratas es algo que está en discusión. Obviamente, De la Espriella sigue apuntando a Estados Unidos. Él lo que ha hecho en los últimos días ha sido enviar a quien está a cargo, ¿no? A Marco Rubio, a sus aliados, listas de supuestos responsables de compra de votos para la campaña de Cepeda, hace las denuncias con ellos, o sea, ni siquiera es la justicia estadounidense, es con estas figuras del gobierno de Trump. No presenta las denuncias ante la justicia colombiana porque dice no creer en ella, tampoco a los medios de comunicación le ha presentado pruebas de esta supuesta compra de votos, pero entonces la alianza con Estados Unidos sigue estando ahí con el pedido además de que a esa gente que se le pasa ese listado de nombres se le corten las visas. Entonces, por supuesto que eso sigue muy sobre la mesa. Trump volvió a pronunciarse, o sea, después de que Petro hace este discurso en la ONU, Trump inmediatamente publica un nuevo, no tuit porque es en su red, en Truth Social, pero respaldando a Abelardo de la Espriella y en una cosa más complicada que la anterior, porque ya no es solo respaldándolo, sino diciendo que en caso de que gane se va a tener el total apoyo de Estados Unidos. Y Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. Entonces, si hay que interpretar esto como puede perjudicarse incluso en lo comercial y en otros aspectos el vínculo con Estados Unidos a raíz de un triunfo de Cepeda, bueno, el nivel de injerencia es mucho mayor. Clarísimo, Sofía. Bueno, estaremos atentos entonces el domingo, vos muchísimo más, claramente, para un próximo contacto. Y bueno, estaremos acá esperando a ver qué sale entonces de las urnas de los colombianos. Sofía, muchísimas gracias y hasta prontito. Gracias a ustedes, nos vemos pronto. Muchas gracias. Y bueno, vamos a ir a una pequeña tanda, escuchamos un poco de música y ya volvemos en Pan en el Mundo. Par en el Mundo. Puesta al aire, Alejandro Correa y Joaquín González. Asistencia de producción, Francisco Musso. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que me venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 6, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Los uruguayos somos hinchas por naturaleza, hinchas de la Celeste, de la familia, de los amigos. Somos hinchas de Lucía, que enseña a sus alumnos a trabajar en equipo. ¡Genia, Lucía! Hinchas de Martín, que ya está trabajando la tierra antes que salga el sol. ¡Un crack!
Nacimos para ser hinchas. Por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. Para en el mundo. Me quiero subir. Sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps and burning down the trailer park. Yo, cut it. With a phony gas chamber, cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag with the rerun shows and the cocaine nose job. The daytime crap of the folk singer slug. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. To get right if you can't relate, trade the cash for the beat, for the body, for the hate, and my time is a piece of wax falling on a termite. It's choking on the splinters. Get crazy with the cheese whiz. I'm a loser, baby, so why don't you kill me? Drive-by body pierce. Yo, bring it on down. Aire, dijo el operador Alejandro Correa. Y yo entonces dicen aire, hablo. No hice nada, ya me pone la música porque sí. No dije Argentina, no dije nada, loco. Y enseguida suena la música de fondo. Estaba revisando los partidos que se vienen del Mundial, porque un rato vamos a hablar con Facu Verdún y su columna mundialista, y me entero que en las inmediaciones del estadio donde jugarán Corea del Sur y México, se va a producir una protesta de ciudadanos mexicanos contra
quizás la principal empresa surcoreana, bueno, no sé, creo que con Samsung pueden ahí discutirse, pero que es Hyundai. Wow. ¿Sí? Van a tener una protesta fuerte ahí contra la surcoreana porque es una de las principales compradoras de recursos minerales de justamente reservorios mexicanos, de Ternium específicamente, y tienen ahí una disputa muy fuerte. Entonces, recordemos que en el marco del Mundial, muchos sectores, sobre todo en México, sienten que no son bienvenidos a la propia Copa del Mundo que ellos coorganizan de alguna manera con Estados Unidos, así que está preparada una protesta. También hubo imágenes que circularon muy fuertemente, lo podemos después charlar con Facu, pero interesantes, previo al partido de que Suecia le gana 5-1 a Túnez, donde estas madres y marchas que se producen en reclamo por hasta 130.000 desaparecidos que hay en México en general, por producto del crimen organizado, la violencia paramilitar y demás, se encontraron con una madre que portaba la foto de su hijo desaparecido, hinchas suecos que se dirigían al partido y la abrazaron, la contuvieron y fue como un momento muy emotivo, más allá de que obviamente, además de todo el simbolismo político que tiene esto, fue una de las postales que dejó el Mundial por fuera de lo futbolístico. Claro, y cuestiones que van ganando el mundo también, por eso es tan importante hacer esas cosas, o por lo menos la visibilidad que tenemos a partir del Mundial. Vamos a leer algunos mensajes, recordando a nuestra queridísima audiencia que pueden seguir escribiendo al 099-891-888 sobre el Mundial, sobre Colombia, México, Perú, lo que estén viendo, lo que quieran ver acá, temas que quieran que tratemos. Si están atentos y preocupados o simplemente ansiosos por ver qué pasará en Colombia el domingo. Ahí va, exactamente. Las elecciones de medio de mandato en Estados Unidos, lo que va a pasar en Perú, en Brasil, en Bolivia. Hay de todo en todos lados. Bueno, vamos a algunos mensajitos que dejó la audiencia por el cumpleaños de María Betania. Dice Carmen de la Paz. Si le dijeron feliz cumpleaños, se lo hacemos llegar. Directamente el mensaje de María Betania. Claro, haremos llegar como sea. Somos el puente. Somos el puente. Carmen de la Paz dice, buenas tardes, sin sol. Coincido con María Betania que la vida es bonita. Así es, Carmen, yo estoy muy de acuerdo con vos. Después Mónica escribe, salud a la reina María Betania adorada. Después, Clau de Sayago dice, Temun, gente, geniales 80 para ella y para Don Paul McCartney. Y Emily dice, qué belleza, esa canción es el himno de mi vida. Gracias, María Betania, es la versión más hermosa. Estoy totalmente de acuerdo y quiero hacer acá. Me decían que no sé qué, que está. Pero Paren el Mundo bueno. Paren el Mundo es inclusivo y queremos mandar un saludo también a la gata Asata, que tiene 1 año y 7 meses y que escucha Paren el Mundo. Y yo recibí el video que muestra a Asata escuchándonos. Brian. ¿Está el video o no? No voy a poner el video porque es de la intimidad de una oyente, okay. Así que, pero va el saludo a Sata y a Adriana, la dueña de Asata. Adriana, yo quiero saber si Sata puede predecir resultados electorales. Si Asata puede predecir resultados electorales, como si fuera un pulpo pol, pero de la política. Es nuestro pulpo pol ahora. Si puede predecir resultados bélicos, porque vamos a empezar a ver, el próximo video quiero que sea con la pregunta en un papelito: ¿quién va a ganar el 21 de junio en las elecciones presidenciales en Colombia? Ahí va, Adriana. Y entonces, nosotros no sé si le creemos a las encuestas, al ponderador de la silla vacía, si le creemos a Ceraga, Atlas Intel, Invamer, CNC. Mira, no me importa nada. Si la gata Asata dice que gana Cepeda, yo creo que gana Cepeda. Yo rebanco a Asata. Y en base a eso trabajaremos. Perfecto. Entonces vamos a pedirle por favor a Asata que nos represente y nos diga resultados electorales. No para la penca del Mundial, esa cosa menor. No, esas cosas no, porque además Asata es una oyente geopolítica. O sea, está pensando en otros temas. Asata, así que va un saludo. El saludo fue mandado. Bueno, y a todos los que nos quieran seguir mandando saludos o comentarios de sus mascotas, porque no también, lo hacen al 099-891-888. 099-891-888. ¿Vamos a otro corte? Sí, por supuesto, porque hoy tenemos Día Mundialista, y se nos viene. De 15 a 17, Paren el Mundo. Tu
casa es el escenario donde se componen grandes momentos. Y podés comprar del BHU es música para tus oídos, porque es el préstamo para hogares nuevos y usados que te otorga hasta el 95% de la propiedad que elijas con tasas desde el 3,75%. Informate al 1911 o en bhu.com.uy. BHU, tu sueño, tu banco. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990 financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Esta promo te está llamando. Lleva tu nuevo prepago de Antel que con tu recarga de 290 pesos o más tenés 300 gigas los primeros 3 meses. Y elegí tu nuevo celu hasta en 24 cuotas. Además, mirá los mejores partidos por Canal 5 en Antel TV en todo el país, en todas las pantallas, sin gastar tus datos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Paren el mundo. Me quiero subir. I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States. Take me to Golden Gate, I will assimilate. Bureke bez sira, I'm from Bosnia, sada svugdje svira. Igraj Bosno kao nikad do sad, a ono protiv Nigerije nije bio offside. Mostar, Sarajevo, pa sve do Banja Luke, kad zmajevi igraju, ajmo gore ruke. Svi u glas, nek se zna, Bosna i Hercegovina. I'm from Bosnia, take me to America. Statue of Liberty, I can no longer wait. Take me to United States, take me to Golden Gate, I will assimilate. I'm from Bosnia. I'm from Bosnia. I'm from Bosnia. I'm from Bosnia, take me to America. I'm from Bosnia. I'm from Bosnia. I'm from Bosnia. I'm from Bosnia, take me to America. Bueno, I'm from Bosnia, take me to America. ¿Cómo estás, Facundo, mi queridísimo? Muy bienvenido a Paren el Mundo una vez más. Muchas gracias, espectacular, la verdad. Fluye, ¿eh? Me siento acá y ya empieza la risa. Ya estábamos bailando. Estábamos bailando buenísimo el tema. ¿A quién estábamos escuchando, Facu? Estábamos en un trance. En un trance mundialista. ¿A quién escuchamos? Estábamos escuchando a Dubiosa Collective, que sacó este viral, porque en realidad es una canción viralísima, en el momento en el que Bosnia se clasifica. Mientras todos nosotros estábamos haciendo videíto con Bielsa en bicicleta y no sé qué, estos tipos la vieron y hicieron un hitazo. Sí, en el cual presentaban un poco Bosnia para la gente, pero a su vez hacían este chiste de, bueno, vamos a Estados Unidos a un mundial, ¿no? Entonces hay muchos versos que dicen, quiero ver la Estatua de la Libertad, de, no sé, pavadas que va mechando mientras te muestra el país de atrás y nada. Y se hacen un asado y se comen un asado mientras tanto. Es
si no vieron el video lo tienen que ver porque es una joyita. Una joya total. Facu, hoy vos nos va a hablar sobre historias de Suiza y Bosnia y Herzegovina, selecciones que en este momento están jugando en Los Ángeles. Exactamente, 20 minutos iban, la última vez que chequeé iban 0-0. Así que si seguimos 0-0, seguimos bien. En un grupo muy parecido al de Uruguay, porque empataron todos en la primera fecha. Entonces, y Canadá estaba ahí, ¿se recuerdan que habíamos hablado? Entonces tenemos un grupo con mucha paridad. El que pise fuerte ahí se lo lleva. Pero bueno, recordamos que tenemos a una Bosnia-Herzegovina que clasificó al Mundial. Lo habíamos hablado con aquella expresión que para mí era común, pero para Brian era novedosa, que era la de viene con viento en la camiseta. Pero la uso todo el tiempo ahora. Ahora sí, la uso mal. Muy buena. Porque como toda expresión que aprendés de grande y no entendés bien cómo se usa. Claro, viene con fuerza, viene con todo. Claro, pero para mí la uso en momentos que no da. Claro. No importa, pero ya voy a aprender. No te preocupes. Bueno, a poquito. Bueno, entonces Bosnia contentísima porque clasifica a su segundo mundial con este nombre. Bosnia y Herzegovina recién clasificó al mundial como tal en el Brasil 2014, que no le fue muy bien. Vos te debes acordar porque compartió grupo con Nigeria y Argentina. Y bueno, Irán también. Ahora les tocó debutar con... y le hicimos un montón de goles, todo. Sí. No dice nada, loco. No, bueno, está. Pasa que dar la información. Voy a nombrar tantas veces a Argentina hoy y Argentina goleó que uno, dije, lo dejo pasar. Es mortal la historia. La historia tanto como... Se cambian... Está muy conectada. Sí, no, es que hay muchos equipos de la zona de los Balcanes que cambian les los tocó, nombres y siguen... Exacto, les tocó sufrir. Es terrible. Y muchos en fase de grupo, entonces está... bueno, ahora tenemos que empataron con el mini anfitrión, Canadá, en el debut. Y bueno, tenemos a Edin Dzeko como capitán, figura clave, pero que no jugó este primer partido. Tengo que chequear si está jugando, pero tiene 40 años, ya está en ¿qué? ¿Joven? Bueno, yo qué sé. Futbolísticamente ya estaría así. Bueno, Messi tiene 39, metió 3 goles. Sí, no todos han metido. Ay, no, pero gente, a ver... me dijeron que era columna mundialista y me pongo... ¿No querés ir a tomar un cafecito? ¿No querés agarrar viento en la camiseta? Agarrar viento en la camiseta. Le pido disculpas a los oyentes y a Denise Mota. Por Facu no, Facu me está provocando, me está buscando. Mi mera presencia ya es provocación. Yo no tengo ni que decir nada. Me habilita. No, genial. Bueno, y Suiza, por el otro lado, que también integra el grupo. Y Suiza, la verdad que mucha gente tenía muchas más expectativas puestas ahí porque, bueno, contra Qatar tenía que haber ganado. Está jugando titular, mira, para todos los contras. Ahí va. Bueno, Suiza es más regular en los mundiales, ¿no? Fue a 12 Copas del Mundo desde su debut en 1934, tuvo actuaciones destacadas. Incluso en los primeros años de historia, cuando no eran todavía Copas del Mundo, sí Juegos Olímpicos. De hecho, la primera de nuestras estrellas se la ganamos a Suiza por 3-0 en la final. Y bueno, también tiene Suiza un mote de la neutralidad. Tiene ahí como cooptada, ves Suiza y ves neutralidad, ves... neutralidad, queso y chocolate. Exacto. Y los relojes también, y ¿no? Los relojes, Federer, alguna cosa más hay. Pero, es verdad. Pero sí, tiene ahí. Y bueno, yo quería traer solamente un pequeño enlace entre Suiza y la FIFA, porque justamente hace muchos años ya, desde 1932, se tomó la decisión de que ante tantos conflictos bélicos y para mantener un lugar de neutralidad, tanto la FIFA como algunas, la sede, por ejemplo, europea de las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja, tienen lugar en Suiza, ¿no? Como un lugar neutro. Bueno, más allá de eso, tenemos a un conocido Blatter, no sé si se acuerdan de Joseph Blatter, suizo. No? ¿Cómo olvidarlo? Célebre. El octavo presidente de la FIFA, que estuvo casi 15 años, o no estuvo más de 15 años, fue de 1998 a 2015 como presidente. Y él instauró esto de la sede de la FIFA moderna en Zúrich, ¿no? Dijo, acá hacemos un complejo, pero espectacular, gimnasios, sala de meditación, parques temáticos, tiene flora y fauna, pero flora de todo el mundo, de todos los continentes ahí. Y una cosa espectacular, tiene solo 2 pisos de altura, pero son 6 pisos en total. Hay 4 pisos subterráneos en la sede de la FIFA que queda en Suiza. Y es buenísimo porque Blatter lo diseñó de esa forma. Porque dice que en aquellos lugares donde las personas toman decisiones,
solo debe entrar la luz indirecta, porque hay que ver la luz de quienes están tomando las decisiones allí. Bueno. Un poeta, pero... Entre el mesianismo de la Esprila de hoy, de que lo bendijo la basílica de no sé quién. Que tuvo la iluminación. Claro. Y Blatter, claro, gente iluminada. Un poeta bastante turbio igual, porque lo que me estás diciendo es la falta de luz también ahí. Hay cosas escondidas, ¿no? Acá las cosas se están tomando en un subsuelo. Las decisiones más importantes de la FIFA se están tomando en un subsuelo. Necesitamos oscuridad. Claro, que quede bien tapadito, lo más tapadito posible, lo más opaco. Sí. Pero bueno, está. Recordemos que, bueno, Blatter tuvo la salida por la puerta de atrás de la FIFA por el FIFA Gate. Bueno, la investigación impulsada por el FBI destaparon un esquema masivo de sobornos, lavado de dinero, fraude, mucho vinculado a los derechos de televisión, del fútbol y el marketing de los torneos, y también en la aplicación de la adjudicación de sedes mundialistas, sobre todo la de Qatar y la de Rusia, mundiales que uno diría que pueden quedar manchados, otros dirían que no. ¿No? ¿No? Sí, perfecto. Por supuesto. Pero bueno. Me está provocando. No, eso termina mal. Que venga, que vaya y que venga. Y eso cuando hablaste de la primera estrella que le ganaron a Suiza en no sé qué año. Yo esperé. No dije nada. Ahí te miró. Yo no quería decir nada, pero te miró a ver tu cara, cómo era. Yo estoy muy a favor de que Uruguay gane muchas estrellas. Y sí, mi querido. Y sí, estás acá en el centro de Montevideo, Ciudad Vieja. ¿Qué vas a decir? ¿Vas a decir otra cosa? No. La provocación es impresionante. No, es terrible. Igual vamos a terminar bien. Pero ¿sabés quién fue el principal némesis, rival, quien se opuso a la corruptela de este personaje opaco, si los hay? Contame. Diego Armando Maradona. Me suena. No solamente él, de Joao Belange también, que tuvo coincidencias y tuvo muchos enfrentamientos en los últimos mundiales. Pero bueno, Suiza y Bosnia-Herzegovina, el encuentro que nos trae hoy, un encuentro atípico pero con muchísima historia atrás. No entre ellos, sino historia de cada uno de los participantes. Para poner un poco más el foco ahí, entre Suiza y Bosnia-Herzegovina están cerca. Muchos de los bosnios exiliados por las guerras que se dieron en los Balcanes terminaron viviendo ahí. Se estima que más de 60.000 personas originarias del territorio de Bosnia-Herzegovina están viviendo hoy en el territorio suizo. Y hay como una relación diplomática correcta desde de que se disolvió Yugoslavia y pasó a llamarse Bosnia-Herzegovina ese territorio. Sobre eso vamos a detenernos, porque Bosnia no es un país fácil de comprender si nosotros miramos, capaz que como ejemplo la historia de los países latinoamericanos que tienen, su historia similar, por así decirlo. Acá tenemos guerras a menos de 30 años, si miramos para atrás. Entonces o a 30 años. Entonces es importante contar que Bosnia-Herzegovina es un país con singularidades bastante complejas, una identidad que manifiesta fracturas de conflictos bélicos recientes, soluciones impuestas como medida de paz desde 1995 en adelante. Hay conflictos muy sangrientos alrededor de la guerra de los Balcanes, la guerra de Bosnia. Y ahora, desde que se oficializó el Estado, Bosnia está integrada por tanto serbios, que son serbio-bosnios, por así decirlo, porque son serbios viviendo en Bosnia-Herzegovina, que son cristianos ortodoxos, bosniacos, que son bosnios, que son la mayoría musulmanes, y croatas, que también son los vecinos del otro lado, que son bosnio-croatas, serían los que viven en Bosnia, que son católicos. Entonces, entre toda esa mixtura y esa diversidad, estamos conviviendo en el mismo territorio. Pero además hay una división administrativa. Hay dos entidades. La Federación de Bosnia-Herzegovina, que tiene una mayoría bosniaca, que son los musulmanes que hablábamos antes. La República Srpska, que tiene mayoría serbio-bosnia, o serbo-bosnia. Y el distrito de Brčko, que es autónomo y se administra de forma compartida y bajo supervisión internacional. Entonces también hay como no hay una autoridad fuerte, sino que es como un poder que compartido. Sí, exacto. Y supervisado también. Entonces hay algunas rispideces internas.
La presidencia es tripartita, un representante serbio, uno bosniaco y uno croata, y hay un alto representante que es como ese rol internacional que supervisa el cumplimiento del acuerdo de paz del 95, que es cuando, bueno, se termina de dirimir ese conflicto. Pero bueno, hay influencias externas todo el tiempo. Además, por el lugar en el que está ubicado, es muy fácil que haya influencias externas. Sí, totalmente. Bueno, para resolver estos conflictos, hubo una presencia importante y una acción de la OTAN también en los conflictos bélicos. También hubo un apoyo de Rusia a Serbia, porque también estuvo Serbia ahí bancando los restos de esa república socialista, también de Yugoslavia. Y en todo este entramado yo traigo historias que van a conectar el fútbol, que termina generando un sentimiento nacionalista de unión entre tanta división histórica y logra unificar pese a todo. Sí, no por momentos capaz. Exacto, y no por impulsos que vos digas tal, es una política de Estado que vamos a... No, claro. Sino más por impulsos personales y de personas que fueron referentes que terminaron llevando el fútbol incluso en momentos de guerra y rompiendo con esa disparidad y con esa diferencia y discriminación también, porque sí, bueno, claro. cuando el fútbol a veces también aflora los sentimientos nacionalistas de que te diferencian del otro y bueno, en este caso están tratando de buscarle otra vuelta. Para ser un poquito más específico en esto, les voy a contar que, bueno, la diáspora bosnia ahora tomó una gran importancia. ¿Por qué? Porque hay bosnios por todos lados desde el momento que, bueno, los conflictos estallaron, que desde la disolución de Yugoslavia. Uh-huh. Entonces los hijos y los nietos de esas personas que tuvieron que exiliarse ahora están jugando al fútbol representando a Bosnia y Herzegovina, pero no están viviendo en el territorio bosnio. Uh-huh. Por ejemplo, de los 17 jugadores, una selección que tiene 17 jugadores hoy en el Mundial citados para jugar, que no están viviendo en Bosnia. Hay 4 de Alemania, 3 en Suecia, 2 en Austria, 2 en Serbia, 1 en Croacia, 1 en Suiza y 1 en Estados Unidos. Es un montón de jugadores por fuera. Pero después también tenemos historias de los que se quedaron, porque claramente cuando estallan esos conflictos hubo muchas familias que se exiliaron, otros que fueron presos políticos, otros que terminaron al tiempo escapándose también de todo ese contexto, pero otros decidieron quedarse. Más temprano hablábamos de Edin Dzeko. Uh-huh. Edin Dzeko en realidad viene a ser como sería como el emblema. Es el emblema. Sí, sería un emblema, pero es posterior, ¿no? Él no nació cuando todo esto se originó. Él ya nació y esta realidad se estaba dando. Entonces, hay una historia detrás de cómo Edin Dzeko se termina dedicando al fútbol. Uh-huh. En el 58 nace Predrag Pasic, considerado el gran héroe del fútbol bosnio. Pasic fue un futbolista que en vez de huir de la guerra, decidió quedarse después de retirarse de una destacada carrera y usar el fútbol como una herramienta para la paz. Pasic había jugado básicamente en Europa. Había jugado lo máximo en el Stuttgart de Alemania. Y tenía la posibilidad de, cuando estalló la guerra, irse para ahí con toda su familia porque había buenos términos, se había retirado hace poco tiempo. Pero bueno, era como dejar atrás el resto de la población, por así decirlo, tu país, ¿no? Si había como una posibilidad de él de incidir en eso, era quedándose y no desde afuera. Para que tengamos un poco de información de Pasic, él nació en el 58 en Sarajevo, igual que Dzeko, la capital de Bosnia. Bueno, él manifiesta haber crecido en una ciudad donde convivían musulmanes, católicos, ortodoxos, judíos, de varios orígenes, croatas, serbios, bosnios, como hablábamos antes. Uh-huh. Fue citado para representar a la selección de Yugoslavia en el 82 en España, y cuando estalla la guerra de Bosnia 10 años más tarde, primero pasa la secesión de Croacia y Eslovenia un año antes también, y Bosnia define por referéndum ser independiente. Entonces esa división del nuevo país, de Bosnia como independiente, queda latente. Se forma como una oposición a esa unión que querían los serbios y los que quedaban de los yugoslavos. Y bueno, Pasic dice: yo me quedo. Como ese referéndum no se hace efectivo al final, Pasic dice: yo me quedo, y termina fundando una escuela. La escuela se llama Bubamara. Uh-huh. Y es una escuela de fútbol en el medio de un contexto bélico. Es muy interesante porque es como un poco contracultural, pero además un poco riesgoso, porque vos
en ese momento no había educación, o sea, las escuelas estaban cerradas por la guerra, la gente estaba en sus casas y el tipo pone una escuela de fútbol en el medio de un terreno bélico. Hay testimonios que hablaban de que para asistir a la escuela y llevar a sus hijos ahí o solamente ir a sus hijos tenían que pasar por varios puestos militares, puentes, lo que sea, como decir, bueno, estoy yendo a la escuela de Pasic a jugar al fútbol nomás. Y que hubo un montón de políticos que reaccionaron frente a eso y dijeron, esto es una locura, no tiene sentido, acá estamos en cosas importantes y este tipo está con la pelotita, no tiene nada que ver, no va a solucionar nada. Bueno, el primer día que la escuela abre tiene 300 niños ahí. 300 niños de distintos lugares, de ahí de la zona, también de los Balcanes, que van ahí de todas las comunidades a Sarajevo a jugar al fútbol. Uno de esos niños es Edin Dzeko y uno de esos niños que termina después consagrándose y siendo súper importante también en la selección de Bosnia hasta el día de hoy, es Dzeko. Y hoy, previo al Mundial, Dzeko escribió una carta a los niños bosnios donde expresa un mensaje de conciliación, de esto que hablábamos, ¿no? De ese sentimiento nacionalista que tratan también de aflorar ahora con Bosnia en su segundo Mundial y un poco reconociendo esto, pero también intentando superar las diferencias que en un pasado los separaron. Y la carta dice, no importa si... Esto está en bosnio claramente, yo es una traducción. No importa si viven en Sarajevo, Roma, San Luis, que sean musulmanes, católicos, judíos, ortodoxos, no se olviden de dónde vienen. Son bosnios y el mundo está a sus pies. Mensajito ahí de Dzeko para la gente ahí, para los niños, para que no se dejen llevar también por las diferencias que seguramente todos esos niños cargan también, ¿no? Tanto los exiliados como los que están ahí viviendo en Bosnia. Esto es muy reciente, como decíamos. Hasta el 95 hubo guerra ahí. Yo justo nací en el 97, pero hago el paralelismo y digo, obviamente que mi familia estaría cargada de esa historia, y las familias que están viviendo hoy en Bosnia están cargadas del conflicto de forma como muy latente, ¿no? Sí. Entonces, y el deber ser, ¿no? ¿A quién debo querer? ¿A quién debo odiar? Eso también. Totalmente, y además de que si son exiliados, que quizás su familia se fue en el medio del conflicto y ya tienen un arraigo en Estados Unidos, Alemania, lo que sea, o mismo en Croacia, Eslovenia, Serbia, que están cerca, también esa contradicción, ¿no? Acá, imagínate si acá en Uruguay, que por suerte no tenemos conflictos, pero hay gente a la que se le reclama de que cuando se lesionan o no dan todo por la camiseta, le dicen, este es, no sé, español, o este es argentino, no sé, como que se lo sacan de arriba. Me imagino cuando hay un conflicto bélico en el medio, como una tensión mucho más, mucho más. Con mucha más incidencia, ¿no? Familias destruidas por el conflicto, o sea, historias verticales. Sí, totalmente. No sé si estamos con tiempo, tengo un par de historias más. Estamos con tiempo y nos encantan tus historias. Perfecto. Paco. Bien, bueno, podemos irnos si seguimos en los Balcanes y seguimos con Serbia, que este año no clasificó al Mundial. Una historia muy peculiar de cuando Serbia y Montenegro participó del Mundial 2006. Sí. Yo tenía el Mundial, me parecía en el Mundial tenía el álbum, me parecía muy raro Serbia y Montenegro. Que se llamara así. Que se llamara Serbia y Montenegro. Como si fuera una convención. Una unión. Claro. Una unión de los países. Que de hecho era, como si fuera Argentina y Uruguay. Claro, ahí va. Como Uruguay y Argentina. Sí, es lo mismo. Montenegro, la última república socialista que quedaba con Serbia también en los 2000, en los principios de los 2000, eran los últimos aliados que quedaban después de los conflictos también, y generan un Estado soberano entre 2003 y 2006, que es como un ensayo, ¿no? de resistencia también ahí. Finalmente se disuelve pacíficamente en un referéndum, la gente dice, seguimos, esto estuvo bien este ensayo, pero seguimos. Pero lo deciden en un referéndum el 3 de junio. Y el Mundial empezaba el 9 de junio. Además del álbum, que estaba impreso ya, la citación ya estaba hecha, la selección de Serbia y Montenegro ya estaba compitiendo hace 3 años juntos, tenían todo su plantel, participaron como una selección, por más de que el Estado ya no existiera formalmente en los papeles. Eso es un poco... ¿Qué habrán pensado los jugadores? Porque había obviamente serbios, había montenegrinos. ¿Qué habrán pensado en relación al referéndum? O sea, ¿nos separamos o seguimos juntos como equipo? Claro. ¿Y ¿Qué habrán pensado? Y además de esto, ¿por qué citaste a aquel y por qué citaste al otro? Si ahora, ¿cuántos de Serbia y cuántos de Montenegro? Y también eso, ¿no? No me acuerdo quién era el DT en ese momento. No, yo tampoco. Vos seguís
Dale, ayer estuve buscando, había muchos nombres conocidos. Estaba Nemanja Vidic, que jugó en el Manchester, yo también lo bancaba bastante. Pero bueno, ¿cómo le fue a Serbia y Montenegro? Hago una pausa para quedar con esa curiosidad. Perfecto. Y contestas después de la pausa, ya venimos. Buenísimo. Par en el mundo. Conducción, Denis Mota y Brian Majlin. Imaginá llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal. Seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Suscríbete ahora llamando al 0800-3555. En la edición de junio de Le Monde Diplomatique Uruguay, el plan de Estados Unidos para la inteligencia artificial que preocupa al Vaticano. En el mundo, la crisis de la izquierda y el auge del Islam en Indonesia, el naufragio maliense y la revancha argelina tras el Brexit. ¿Se unirán las Irlandas? En la región, Perú vuelve a partirse en dos, un nuevo cerco indio en Bolivia y las conquistas y reveses del gobierno de Petro impactan en la segunda vuelta en Colombia. Además, la incidencia de Israel en la política de Alemania y de Eslovenia con el marco de la limpieza étnica en Palestina. Suscríbete en lemonde.uy y recíbelo en tu casa. Le Monde Diplomatique, la diaria. Par en el mundo. Me quiero subir. ...16 de junio de 2006. ¿Dónde estabas, Facundo?
16 de junio de 2006, en cuarto de escuela. Capaz que vacaciones de julio, no sé, porque era junio claramente, pero había que ver el Mundial. No tengo recuerdos de haber visto ese Mundial porque Uruguay no clasificó. Bueno, vos, Denise Mota, ¿dónde estabas el 16 de junio de 2006? Uy, yo soy pésima para esas cosas, ¿viste? Dame un tiempo y después te contesto. Tengo que hacer cuentas. Yo estaba viendo el partido Argentina contra Serbia y Montenegro, precisamente. Último partido de la fase de grupos de ese Mundial de Alemania 2006. Estaba en casa y ¿sabés quién me dio su primer gol en un Mundial ese partido? ¿La Pulga? La Pulga, Lionel Andrés Messi, hace 20 años metía su primer gol en un Mundial en ese partido, con 18 años. Pequeño dato, ¿te aburriste de gritar goles ese día? Sí, no sé si me aburrí. No, uno no se aburre de gritar goles. No, estuvo divino, estuvo hermoso. Pero fue un enorme partido de la selección de Peckerman, 6-0. Recuerdo un toque, terminó impresionante y después, bueno, tuvimos la mala fortuna de encontrarnos con Alemania más adelante. Es usual esa mala fortuna. Es así. Son cosas que pasan. Pero bueno, todo vuelve, el fútbol de revancha. Sí, antes encontramos a México. También. Sí, pero ahí es como una serie de eventos concatenados. Claro, sí, que suceden. Muy bien. Bueno, hablábamos entonces de Serbia y Montenegro participando en el Mundial Alemania 2006, que le fue muy mal. Perdió los 3 partidos de fase de grupo. Contra contra Argentina 6-0, contra Países Bajos, Holanda 1-0 y 2-3 ante Costa de Marfil. Se terminó la participación de Serbia y Montenegro. Ya le había pasado antes a Bosnia perder contra Argentina, ahora le pasa a Serbia y Montenegro. Vamos a pasar a otra de esas historias mundialistas que espero que no mencione a Argentina por ningún lado. Creo que no. ¿Por qué no? Ni una goleada, ni Argentina. Ni una derrota, nada. No aparecemos, no figuramos por un rato. No, bueno, tenemos a Xhaka y a Shaqiri, 2 jugadores suizos que se encargaron de meter los goles 2-1 en el Mundial de Rusia 2018 en el Serbia-Suiza. ¿Siguen estando los dos en la selección o no? Me mataste. No, casi seguro que sí. Yo lo chequeo. Shaqiri me suena. Xhaka capaz que está un poco grande, pero... Bueno, puede ser, pues yo lo chequeo. Vos tranquilo. Dale, tranquilo. Bueno, ellos fueron los encargados de meter el 2-1 de la victoria de Suiza ante Serbia en un partido que no tenía grandes condimentos a nivel de... en los papeles, por así decirlo. Pero, ¿qué pasa? Como hablábamos antes de jugadores que están jugando, que viven en otro país y están jugando por su país, estos son 2 casos contrarios. Granit Xhaka nació en Suiza tras el exilio de su padre, que era de origen albanés-kosovar. O sea, de Albania y de Kosovo, la zona que también está en los Balcanes y también está en estos conflictos que estamos mencionando hoy. Fue preso político en Yugoslavia, el padre de Granit Xhaka. Y Xherdan Shaqiri, nacido en Kosovo, de padres albaneses, se trasladaron a Suiza cuando él tenía solo 2 años para huir de los actos bélicos que estaban sufriendo con los yugoslavos. Tanto Xhaka como Shaqiri sufrieron las consecuencias de la guerra de los Balcanes. Y bueno, ambos, cuando les tocó esa gracia que te toca a veces de meter un gol en un partido de fútbol, hermoso, hay que festejarlo de alguna forma, hicieron un festejo que implicaba una suerte de así o así, que es el águila de 2 cabezas, ahí va con las manos, que está en la bandera y en el escudo de Albania, como en honor a sus raíces. Por más de que no estén jugando con su país de origen, bueno, la etnia albanesa predomina en Kosovo, y Serbia hasta el día de hoy no reconoce su independencia. Serbia mantiene a Kosovo al nivel de una región autónoma dentro de su territorio, pero hay más de 110 países que reconocen al Estado soberano. Muy bien. Xhaka está siendo titular en este momento como enganche en el partido. Shaqiri se retiró en 2024, después de la Eurocopa se retiró de la selección, pero es uno de los principales jugadores todavía. Y en Albania, ya que nos vamos a Albania justamente por el águila de 2 cabezas, en este momento se da la revolución de los flamencos, donde están reemplazando en las protestas callejeras que hay en Albania por los territorios que quiere quedarse la familia Kushner-Trump para producir hoteles, con 2 flamencos reemplazando el águila de 2 cabezas, utilizando flamencos para simular ese mismo escudo nacional. Fantástico. Datos. No, datos, pero hay que darlos. Hay que darlos, para seguir conversando un poco. No, obvio. Y sobre eso traigo yo un poco de popurrí de actualidad para charlar ahí un poquito. Perfecto, Facu. Amamos. Para contarles un poco nomás que Bosnia, en este debut contra Canadá, que salió 1-1, hubo 38.000 bosnios
presentes porque viven en Canadá. Se estima que hubo cerca de 38.000 bosnios presentes en las inmediaciones, no solo en el estadio, sino en las inmediaciones. Hicieron una suerte de banderazo, porque Canadá también estaba haciendo lo propio y bueno, fueron como ahí una suerte de reacción, pero se armó un clima mundialista que era un poco inesperado para quienes no conocemos esa realidad de exilio y de la presencia bosnia en Canadá. Por otro lado, tenemos al 9 de Irak, que lo habíamos mencionado anteriormente, que fue el que fue retenido por más de 7 horas en su arribo a Estados Unidos. Le hizo un gol a Noruega, por más de que no alcanzó, pero bueno, es un jugador que está ahí, lo habíamos mencionado antes y estaba bueno traer en qué andaba ahora. Y también que hubo quejas formales de los jugadores de Irán, ¿no? Que les está pasando que, como cualquier atleta de alto rendimiento, no pueden llegar a jugar los partidos el mismo día e irse, porque eso te termina pasando factura a nivel de fatiga, de presiones, de nervios, de que no dormís bien. También pasa eso, ¿no? Y hay una desventaja deportiva contra sus adversarios, porque ellos están ahí. Uruguay viaja el día antes, claro. Sí. Puse el ejemplo de Uruguay que tiene que viajar de un país a otro, por ejemplo, pero viaja el día antes, descansa y le toca después jugar adaptado también. En este caso, Irán se tiene que adaptar completamente todas las veces, ¿no? Viajando, llegando, jugando y corriendo también, que no hace a la experiencia mundialista, no tiene precedentes y además hay una limitante al público que los van a seguir, ¿no? FIFA otorga un porcentaje de entradas a las delegaciones para que puedan acompañarlos, tanto dirigentes como familiares, jugadores, lo que sea, lo que la federación quiera, y en este caso no está siendo efectivo, porque entran los que juegan, ¿no? Tienen habilitada la entrada a los que juegan y después hay un montón de cuestionamientos para los hinchas y para todo. Eso me parecía que es algo que alguna gente ahora se está poniendo un poco en agenda y eso, y lo está mencionando, pero que ya se sabía con mucha anticipación que esto iba a pasar, ¿no? Claro. No es que es un conflicto que apareció. Que iba a quedar afuera de la cancha, imposible. No, totalmente. Pero bueno, también ustedes estuvieron conversando hoy los distintos avances que se están haciendo en un supuesto acuerdo ahí con Trump. Hay muchas, pero bueno, la gente de Par en el Mundo ya está informada, por suerte, porque los escucha seguido. Pero me parece que es importante eso también. Justo el otro día estaba leyendo en Le Monde Diplomatique, que en un editorial de Roberto López Belloso comentaba, bueno, cuando el pitido inicial del comienzo del torneo va a haber como una suerte de tregua y tácita para el mundo y no va a pasar nada. Hay que ver si eso está pasando. Hay que ver. Eso quisieran algunos igual. Claro. Eso quisieran algunos. Yo si me permiten, voy a volver a los Balcanes un segundo para hacer una recomendación literaria y aprovechar eso para contarles una historia muy simpática, que es, capaz la recuerdan, capaz no. ¿Se acuerdan cuando Luis Suárez mordió a un jugador italiano? No. Perfecto. Recuerdan que fue sancionado y recuerdan que hubo un club de Kosovo que se ofreció a llevar durante su sanción a Luis Suárez a Kosovo, precisamente, a jugar a Pristina, a jugar por solamente 30.000 euros, que era todo lo que le podían pagar, para que jugara, porque como era un equipo no asociado a la liga oficializada por la FIFA, etcétera, podía jugar y seguir manteniendo su estado físico. Bueno, esto no se dio, pero dio lugar a una novela muy buena que recomiendo, se llama Suárez en Kosovo, precisamente, que parte de la idea de qué hubiera pasado si Suárez efectivamente fuera a jugar a Kosovo, pero no que Luis Suárez fuera a jugar a Kosovo, sino Luis Suárez, un homónimo, pero que es kinesiólogo, y se confunden en Kosovo y lo llevan a él como si fuera una estrella de fútbol y lo hacen jugar. Este libro de Eric Badenboim, que publicó Editorial Entropía en Argentina, pero que se consigue también en Uruguay, recomiendo mucho porque es muy gracioso, muy hilarante y tiene mucho de la historia de los Balcanes, de Kosovo, de Albania, de Serbia, de Bosnia y además de Luis Suárez y de Uruguay. Preciosa recomendación. ¿Es contrafáctico o es basado en hechos reales? Hasta la parte donde este club kosovar le ofreció a Luis Suárez ir a jugar ahí, hasta ahí es lo fáctico. Todo lo demás es hilarante. Hermoso. Facu, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves que viene, cuando vamos a aprovechar para hablar de colonialismo, fútbol y demás en la previa de Curazao y Costa de Marfil. Nos vamos a un pequeño corte y ya venimos. No nos vamos a ningún corte. Nos vamos a despedir porque si no, mira, yo veo ahí a Alejandro Ferreiro desde atrás que mira como diciendo, ¿qué corte y qué volvemos? ¿Me dejan mi programa, por favor? Bueno, entonces salimos saludando, como siempre. Sí, con decoro. Con decoro y gratitud. Agradecemos a Alejandro Correa, que nos mantiene a raya y muy sintonizadito.
Carlitos, operador de radio, Joaquín González, operador de video, a Francisco Musso en asistencia técnica y producción, a nuestro productor Gonzalo Yuria, a todo el equipo multimedia de la que es parte Facundo Verdún, y nos vamos definitivamente, dejamos ustedes en las manos de Alejandro Ferreiro y se quedan con las ganas. I'm on it, get on it, the chips